Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un tutorial o a darte una explicación de si se puede y cómo se puede monetizar Facebook. De primera instancia, ¿se puede monetizar Facebook? Sí, sí se puede. De segunda instancia, tal vez te preguntarás, ¿qué es monetizar, no? Pues básicamente es ganar dinero con algún servicio, con algo que tú hagas. En este caso, pues las redes sociales, ¿no? ¿Cómo se puede ganar dinero en redes sociales? Para esto déjame comentarte que hay varias formas de monetizar dentro de Facebook. Te voy a dar las más comunes o las que están disponibles casi para todo el público. Y primeramente los requisitos para poder monetizar en Facebook primeramente es tener una cuenta de Facebook en modo profesional o tener una página de Facebook ya pues establecida con todas tus publicaciones, etcétera, ¿no? ¿Cómo convertimos tu perfil de un perfil normal a un perfil profesional? Pues básicamente te tienes que ir a tu perfil, en un botoncito que viene como de 3 puntitos le das ahí y le das en una opción que dice convertir en modo profesional. Aquí te va a pedir cierta información, por ejemplo, de que si tu cuenta es para un negocio, si eres una empresa, una persona individual, tus horarios, dirección, etcétera. Si todo esto aplica contigo, de que tú tengas un local, tengas alguna empresa o algo así, los puedes poner. Si no, pues hay una opción que te dice omitir información, omitir si no tienes un horario de apertura, pues le das en omitir. Si no tienes una dirección de un local, de algún establecimiento, pues le das en omitir, etcétera, ¿no? Ahora, esto es en caso de un perfil, de tu perfil como persona, etcétera. En una página de Facebook, pues esto ya no se debe de hacer porque ya es como ya está esto hecho, por así decirlo. Y te digo, hay diferentes formas de monetización dentro de Facebook. Hay dos que son las más conocidas actualmente, pero cabe mencionar que estas dos que te voy a decir a continuación están hechas en base a invitación, ¿no? No es de que una página grande te invite a ti a estas funciones, no. Simplemente Facebook, si detecta que tu página o tu perfil es apto, te va a enviar la invitación directamente a ti. Si no es apto, no te la va a mandar hasta que sea apto, hasta que cumpla los requisitos. Pero solamente te llega y le llega a ciertas personas. Número 1 son las bonificaciones y número 2 son los anuncios en Reels. Vamos primeramente con las bonificaciones. Las bonificaciones, en caso a mi experiencia, se necesitan tener buenos números en tu página, ¿no? Si tienes una página que sube memes, que sube publicaciones de fotografías, de textos, etcétera, y tienes buenos números en tu página, o sea, muchas personas lo ven, muchas personas reaccionan, en base a mi experiencia, esto es lo que hace que te llegue la invitación de llegar a monetizar con las bonificaciones, ¿no? Pero ¿qué son las bonificaciones? Pues básicamente te pagan por publicar ya sean contenido en fotos o en textos. Esto mismo te pagan por las personas que reaccionan a ese meme, por las personas que comparten ese meme, que las personas que comentan, etcétera. Simplemente te pagan por subir memes o por subir publicaciones de texto, etcétera, fotos, etcétera. Pero te digo, esto solamente llega con invitación. Y supuestamente hay una desventaja, que es que reducen el alcance, ¿no? Se dice o se tiene un mito, no sé si es realidad, pero yo supongo que sí es realidad, de que cuando activas las bonificaciones, o sea, de que ya te paguen por subir publicaciones de fotos o de textos, supongamos que tienes un millón cada que subes un meme o una publicación, ¿no? 1 millón el lunes, 1 millón el martes, 1 millón el miércoles, y activas la bonificación el día jueves. Pues ya desde el jueves se ve un notable corte del alcance, ¿no? El viernes ya nada más llega a 100,000 personas, sábado 100,000 personas, etcétera. Eso es lo que dicen, y al menos esto es lo que yo he experimentado también, ¿no? Ahora vamos con los anuncios en Reels. Básicamente aquí también lo que tengo entendido es que debes de tener buenos números en Reels. Y ¿cómo monetizas de esta forma? Pues son básicamente anuncios en Reels, ¿no? Tú te metes a ver Reels en Facebook, en Instagram, etcétera, y mientras vas scrolleando te van apareciendo anuncios. Esos anuncios, pues si tu video se muestra ahí, pues te van a andar dando dinero, te van a pagar. Ya dependerá pues de cuánto generes, pero como te digo, esto solamente entra con invitación, además de la anterior, que son las bonificaciones, ¿no? Vamos con las que están un poquito más aptas a todo el público, que son los anuncios in stream. De esto también hay ciertos requisitos que debes de cumplir. Por ejemplo, te voy a decir algunos. Estos mismos tú los puedes checar en tu página de Facebook. En Facebook están ahí, tú puedes ver si esta información es verdadera, aunque puede cambiar ligeramente, ¿no? Para habilitar lo que son los anuncios in stream, necesitarás primeramente estar tu cuenta o tu página registrada en un país admitido. Si eres de Facebook es admitido, hay algunos países en donde no, pero pues ya deberías de ir checando, ¿no? Cumplir con las políticas de monetización.
tener 5000 seguidores como mínimo. Si tienes más, pues ya cumpliste este paso. Cumplir con 60.000 minutos de reproducción. ¿A qué se refieren con los minutos de reproducción? Supongamos que yo subo un video en la plataforma de Facebook de 5 minutos, ¿no? Y ese video lo ven completo 3 personas. Entonces podría decirse que ya tengo 15 minutos de reproducción hechos en mi cuenta, ¿no? Estos mismos videos lo deben de ver otras personas, ya que si tú lo ves, pues básicamente a ti no te lo va a contar. Debes de juntar ya sean 60.000 minutos de reproducción, ya sea que 60.000 personas vean un minuto de ese video o que 50.000 personas vean 2 minutos, etcétera. No sé si me estoy dando a entender, pero básicamente las personas deben de ver tus videos o tu video 60.000 minutos, no cada quien, sino en conjunto, ¿no? Una persona puede ver un minuto, esta persona puede ver 2 minutos, 3 minutos, etcétera, y ya se te va sumando. Estos son los requisitos, ¿no? Aparte debes de tener 5 videos subidos en los últimos 30 días, ¿no? O sea, tener una cuenta un poquito más o menos activa. Pero aquí son los anuncios en stream. Básicamente tú subes un video a Facebook y conforme vaya avanzando el video, estos son videos largos y pueden ser videos en horizontal. Conforme vaya avanzando el video te van apareciendo anuncios, te van apareciendo comerciales, etcétera. Estos son los anuncios en stream. Vamos un poquito más rápido. Los anuncios en vivo. ¿Qué se refiere con esto? Pues básicamente son o están hechos o dedicados principalmente a las personas para las que hacen transmisiones en vivo en Facebook, ¿no? Transmisiones en vivo, jugando videojuegos, etcétera. ¿Y qué es lo que haces? De que tú viendo el video en vivo de esa persona te van a ir apareciendo anuncios, comerciales, etcétera, pero solo en las transmisiones en vivo, ¿no? Para esto hay ciertos requisitos, por ejemplo, cumplir con las políticas, lo del país admitido, tener como mínimo 10.000 seguidores en tu página, tener 60.000 minutos de reproducción, ya sea en videos en vivo o en videos normales, tener 5 videos subidos por lo menos en los últimos 30 días y tener 3 transmisiones de vivo por lo menos en los últimos 40 días, ¿no? Esto es para los anuncios en vivo. Vamos un poquito con las últimas 2 opciones, que son las estrellas. Estas básicamente son donaciones de que, por ejemplo, en Facebook yo recargo 20 pesos y esos mismos 20 pesos se convierten en 1000 estrellas. Esas 1000 estrellas las puedo enviar a mi creador de contenido favorito. La persona va a recibir esas estrellas, pero ojo aquí, porque la misma cantidad, o sea, los mismos 20 pesos que yo metí no van a ser los mismos 20 pesos que le van a llegar a la otra persona, ya que Facebook se va a quedar una parte, una comisión, y supongamos que yo le mando 20 pesos a esa persona y esa persona recibe 5 pesos o 10 pesos, ya dependerá de las comisiones de Facebook. Se van mitad y mitad, 60-40, bueno, 60%, 40% el creador, ya dependerá, ¿no? Pero estas son las estrellas. Para activar las estrellas en lo que es tu página de Facebook o tu perfil, lo que vas a necesitar es lo siguiente: tener como mínimo 500 seguidores en tu página de Facebook, en tu perfil, tener 500 seguidores en los últimos 30 días, ya sea que en un mes juntes 500 seguidores, ya para este paso, ¿no? Estar en un país admitido y cumplir con las políticas de la página. Esta opción es bastante buena si haces transmisiones en vivo, pero si no las haces, pues como que no sirve de mucho. La gente no sabe utilizar las estrellas, no sabe qué son las estrellas, y pues no conviene de bastante forma. Y ahora vamos con la última opción, que son las suscripciones. Las suscripciones son como, por ejemplo, yo configuro un plan, ¿no? El plan suscripción de Jorge. La gente se puede suscribir a mi suscripción de Jorge, y yo, como estoy ofreciendo ese servicio, puedo subir contenido exclusivo para las personas que se han suscrito a esta suscripción. Tiene un poquito redundante. Puedo subir, no sé, dibujos exclusivos para estas personas que están suscritas a mi canal, a mi página de Facebook, etcétera. Básicamente así se maneja. Tú configuras una suscripción, me parece que le puedes poner un precio personalizado y tú puedes subir contenido exclusivo o no, puedes ofrecer un servicio o no, ya dependerá pues de cómo configures tus suscripciones, ¿no? Para poder activar lo que son las suscripciones se necesitarían 10.000 seguidores como mínimo, 250 espectadores en tus videos en vivo, etcétera, o en tus videos, en tus publicaciones, básicamente tener 50.000 interacciones, ya sean me gusta, me encanta, me entristece, me enfada, son 50.000 reacciones en tu página,
y como mínimo tener 180.000 minutos de reproducción. Esto, como te digo, puedes hacerlo de transmisiones en vivo, videos, reels, etcétera. Y ahora vamos un poquito más rápido con lo que son las formas de pago. Para las formas de pago hay distintas y cada una conlleva sus ventajas, sus desventajas, sus requerimientos y sus cosas, ¿no? Tenemos transferencias, PayPal, Payoneer, depósito, y cada una de estas cuenta con un mínimo de pago, por así decirlo. Para la transferencia, ese es un ejemplo, ¿no? Debes de juntar como mínimo $25. Para usar una transferencia por PayPal debes de juntar $50 como mínimo, y así se va. Te digo, hay distintas opciones de pago para distinto transferencia que te van a hacer, ¿no? Ahora, los consejos. Aquí tengo un consejo y ya casi terminando este video. El consejo es cuidar el contenido que subes en tu página de Facebook o en tu perfil de Facebook, porque probablemente algunas personas el conseguir todos los requisitos para alguna forma de estas monetizaciones va a ser bastante fácil, pero para algunas otras no. Y así como puede ser muy fácil conseguir todo lo que necesitas, o no puede ser muy fácil, es muy fácil echar a perder todo, y que la misma opción que te está dando a ganar dinero, pues por subir un meme que no, por subir algo que no, te lo deshabiliten y ya perdiste tu posibilidad de ganar dinero. Por lo menos, bueno, puede ser que te lo deshabiliten por un mes, por 3 meses, etcétera, o puede que te lo deshabiliten de forma permanente en tu página, ¿no? Así que como recomendación sería cuidar el contenido que subes en tu página para que esto no te pase, y si te llega a pasar, pues que sea el menor tiempo posible. Y bueno, como conclusiones, te recomendaría básicamente las formas de monetización. Las primeras dos, que son los anuncios en stream y los anuncios en vivo, si haces transmisiones en vivo, ¿no? Las estrellas, la gente la verdad no la ocupa demasiado, no sabe cómo ocuparla. Y lo que son las suscripciones, pues aquí ya dependerá de si quieres ofrecer un contenido exclusivo o no. Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero no haberme alargado y espero haber sido un poquito específico y claro con la información que di en este video, ¿no? Y bueno, creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Si el video te sirvió, te gustó, déjame saber aquí en los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Sergio Romero y recuerdo que subo video cada semana. Adiós.